entrevista reciente para el programa 60 Minutos, el Papa Francisco, o como es su nombre original, Jorge Bergoglio, dijo, y tendremos la frase ahora en la pantalla: la gente es fundamentalmente buena. Hay algunos pecadores, pero el corazón en sí mismo es bueno, dijo este hombre. Hermanos, esta idea es primariamente contraria al sentido común, porque es evidente que la maldad es parte de nuestro mundo. Eso no lo podemos quitar, es la realidad. El mundo está corrompido, el mundo es malo, está en decadencia. Pero también esta verdad ha sido parte de nuestra historia a lo largo de los siglos. Hermanos, solo en las Primera y Segunda Guerra Mundial, que han habido más guerras en esta historia, pero solo en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de personas. Por la codicia, por el afán de poder, por la maldad del corazón. Pero también esta realidad está contraria a lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. Un escritor checo, judío, no cristiano, y yo diría que anticristiano, llamado Franz Kafka, escribió la siguiente frase: puedes no creer en el pecado, puedes no creer en el juicio, o puedes no creer que eres culpable. Sin embargo, te sientes sucio por dentro. ¿Se da cuenta esto? Puedes no creer en el pecado, en el juicio, en la culpabilidad, sin embargo te sientes sucio por dentro. Esa es la realidad que todo ser humano tiene en su mente y corazón. Pero hermanos, además de que esta premisa que decía Francisco va en contra del sentido común, está en contra del fundamento mismo del Evangelio, está en contra de la Escritura, está en contra de Jesucristo. Nuestro corazón es el problema. Cito de nuevo la frase de Francisco: el corazón en sí mismo es bueno, decía Francisco. Hermanos, nuestro corazón es el problema. Nuestro corazón está sucio, está manchado, y por tanto necesita un cambio. Nuestro corazón necesita una verdadera limpieza. Y ese es el título de mi mensaje de esta mañana: la verdadera limpieza. Y es precisamente esa verdadera limpieza lo que estaremos estudiando hoy en este relato en el Evangelio de Marcos. Y esta sección, hermanos, es una sección sumamente teológica. Podríamos pensar que es de las más teológicas que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, esta historia inicia con un enfrentamiento entre los líderes religiosos y Jesús. Y quisiera que pudiéramos ir otra vez a ese enfrentamiento para que nos pongamos en contexto. Vamos a situarnos en nuestra historia. Marcos capítulo 7, versos del 1 al 5, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Es interesante porque siempre, ¿se da cuenta usted de eso? Siempre que Jesús estaba en alguna parte, siempre lo buscaban, aparecían estos escribas, fariseos, para incomodarle. Y ellos, dice, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Hermano, nuestra historia comienza justo después de que Jesús ha sanado a una multitud. Dice el texto anterior: donde quiera que estaban, en las aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Así que nuestra historia comienza en ese momento donde las multitudes han sido sanadas milagrosamente. Pero en este momento Jesús es inquietado
por un grupo de escribas y de fariseos, de hombres legalistas, tradicionales ancianos. Y ellos, a diferencia de los muchos otros que lo habían incomodado antes, en esta ocasión, este grupo había llegado desde Jerusalén. ¿Nota usted ese punto que Marco nos da? Ellos habían venido de Jerusalén. Hermanos, Jerusalén era el centro mismo de la ortodoxia judía. Si había fariseos y escribas que marcaban la pauta de la perfección y los lineamientos rituales, eran los de Jerusalén. Y sin duda, estos fariseos y escribas habían ido a buscar a Jesús por mandato del Sanedrín. Sanedrín era un grupo de 70 ancianos formado por fariseos, saduceos y un montón de feos, ¿verdad? Con la intención de guardar las leyes dentro del pueblo de Israel. Seguramente estos fariseos y escribas habían sido enviados por el Sanedrín, y su propósito era hallar una base para presentar acusación contra Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted, hermano? Para condenarlo, para matarlo. Y escuche esto porque es importante. Como es normal de los legalistas, siempre encuentran el pelo en la sopa. Resulta ser que en nuestra historia, un grupo de los discípulos de Jesús, porque no dice que todos los discípulos, sino un grupo de los discípulos de Jesús, no estaba obedeciendo la tradición ritual del lavamiento de manos, el cual era sumamente importante para los judíos. Ahora bien, hermanos, yo le digo a mis hijos antes de comer: ¿te lavaste las manos? Y si no se las han lavado, los mando a que se las laven. ¿Hace usted lo mismo, querido padre? ¿Hace usted lo mismo? Bien. ¿Se lava usted las manos después de ir al mercado, estar manipulando dinero, comprando verduras y frutas? ¿Se lava usted las manos al llegar a la casa? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Estamos del lado de los fariseos o estamos del lado de Jesús? Miren, hermanos, estos lavamientos, y aquí empieza el problema, estos lavamientos no tenían nada que ver con la higiene personal. No tenían nada que ver con la higiene personal. Y de hecho tampoco habían sido ordenados por la ley mosaica. Estos lavamientos eran parte de la tradición de los rabinos que habían dado a la gente para añadir cargas, más cargas. Habían 612 mandamientos, y de los 612 mandamientos, los judíos, los rabinos, habían desarrollado una serie de aplicaciones diferentes para cada uno, y al final había una serie interminable de aplicaciones que nadie podía cumplir. Hermanos, esto no era higiene, ni tampoco era la ley de Dios. Era una tradición vacía, ritualista, para la limpieza religiosa externa. No se pierdan esto. Era un ritual para la limpieza religiosa exterior. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de hoy, que he titulado: el problema del legalismo, la limpieza exterior. Ese es el problema del legalismo, la limpieza exterior. Según las leyes de Moisés, según las leyes del Antiguo Testamento, ¿cuáles son las leyes, hermanos? ¿Cuáles son los libros de la ley? Si a usted le preguntaran en la calle: ¿usted conoce cuáles son los libros de la ley en la Biblia? ¿Cuáles son? El Pentateuco entero: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bien. En la ley de Moisés, las leyes de limpieza decían que si tú tocabas a un animal o a un ser humano muerto, si tú tenías una enfermedad infecciosa de la piel, si te salía en la piel algún sarpullido o úlceras, o si estabas en contacto con el moho, ya fuera en una persona, en un objeto, en una casa, o si tenías cualquier tipo de flujo, como el flujo de sangre en la mujer o el flujo de esperma en el hombre, cualquier tipo de flujo, o si comías carne de cualquier animal que fuese inmundo, si tú hacías eso, la ley de Moisés te consideraba ritualmente impuro, contaminado, manchado o sucio. Y yo sé que algunos hemos leído esa sección en el Antiguo Testamento y nos hemos preguntado: ¿y por qué? ¿Y por qué tanta complicación? Bueno, al declararte impuro,
Eso suponía que tú ya no podías entrar en el templo. Y si no podías entrar en el templo, no podías tampoco adorar a Dios en la comunidad, con el pueblo de Dios, porque estabas impuro, eras impuro. Y cuando estabas impuro, entonces debías lavarte de forma ritual. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien. El pastor Tim Keller dio una explicación que voy a leerla. Dice Tim Keller: estos ritos de limpieza y los esfuerzos por permanecer limpios y lejos de la suciedad y la enfermedad, escuche ahora, eran un tipo de ayuda visual. Eran un recordatorio que les permitía reconocer que ellos eran impuros espiritual y moralmente, y que no podían entrar en la presencia de Dios a menos que se diera algún tipo de purificación espiritual. Así que, hermanos, el problema realmente no era la limpieza externa. Todas esas cosas, la inmundicia, todos los mandamientos de impureza y los mandamientos de lavamiento, eso apuntaban, eran un dedo señalador para hablar de la impureza o de la inmundicia del corazón humano. Y que es necesario estar puros si queremos acercarnos a la presencia de Dios. ¿Me sigue, hermano? Estos ritos de purificación no lavaban el pecado. Estos rituales no eran un fin en sí mismos. Eran un recordatorio de la necesidad de pureza que tiene el ser humano delante del Dios que es 3 veces santo. Necesitamos pureza. Y cuando nosotros leemos eso en el Antiguo Testamento, esa es la idea. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que no esté impuro, un pueblo que marque la pureza, que sea santo. En el libro de Levítico, la palabra favorita de Dios para el pueblo es santidad. Los sacerdotes, cuando vayan a entrar a su oficio, deben de llevar una diadema aquí con la inscripción santidad a Jehová. En todo momento donde estéis debéis ser santos a vuestro Dios, porque Dios es santo. Hermanos, esa era la idea. La idea era: Dios es puro, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no permite la impureza. Esa era la idea. Sin embargo, por causa de estos mandatos, los rabinos a lo largo de la historia habían desarrollado una larga lista de aplicaciones. 612 mandamientos ya son difíciles de cumplir. Ahora imagínense a esos 612 entre 20 y 25 agregados y aplicaciones por cada uno. Era una larga lista de aplicaciones. ¿Para qué? Para que supuestamente ellos fueran ritual y ceremonialmente más puros que los demás. Por ejemplo, una de esas aplicaciones de la impureza era que tú tenías que lavarte las manos a la altura de la muñeca con fuerza, restregando con fuerza y varias veces para quitar la impureza. Algo así como hace un cirujano cuando entra a una sala de operaciones. El problema es que eso debían de hacerlo especialmente si venían de algún lugar rodeado de más gente. Por eso es que en el texto, si usted lee en el texto, dice que otras muchas cosas hacían. Decía ahí: volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Ellos se lavaban con fuerza las manos en forma ritual. ¿Pero por qué? Porque si ellos en la plaza, por accidente, Dios no quisiera, pero por accidente, rozaban con la punta de un dedo a un gentil o a un samaritano, chishguácala decían ellos. No, de verdad, si ellos tocaban a un samaritano, eso era lo peor. Entonces ellos tenían que volver inmediatamente, y para evitar el ponerse a pensar si pasó o no pasó, se lavaban las manos hasta la altura de la muñeca con fuerza y vigorosamente varias veces para quitar la impureza de las manos. Hermanos, los líderes del pueblo de Israel perdieron el corazón del mandato. Perdieron el corazón del mandato. Y llegaron a pensar que por el hecho de practicar estas aplicaciones tan rigurosas, eso los hacía más limpios delante de Dios. Y eso es legalismo. Eso es legalismo. Hermanos, legalismo es tratar de ganarnos el favor de Dios por medio de la obediencia a un conjunto de rituales, de leyes o de preceptos. Si tú pretendes ganarte el favor de Dios a través
de leyes, de la obediencia a leyes, de la obediencia a rituales, de la obediencia a preceptos, entonces tú eres un legalista. Cuando un pastor no se puede subir al púlpito sin que la iglesia piense que es pecado si no usa saco, hermano, eso es legalismo. Pero también, si tú piensas que ofrendar a Dios te va a dar algún tipo de agrado especial de parte de Dios, eso también es legalismo. El legalismo dice: si actúo, si obedezco, si dejo de hacer, o si hago con mayor intensidad, como lavarme externamente, entonces seré aceptado por Dios. Eso es lo que dice el legalismo, hermanos, y eso es antibíblico. Eso es en contra de lo que Dios quiere. Y el problema, hermanos, es que los legalistas al final, estos legalistas en particular en la historia de Cristo, terminaron cayendo en dos errores que el mismo Señor Jesucristo tiene que corregir. Mire estos dos errores. Primer error: agregaron más cosas a la ley de Dios. Ese es el primer error que cometieron los rabinos, los fariseos, los escribas, agregar más cosas a la ley de Dios. Ellos agregaron sus propios pensamientos, sus rituales, sus tradiciones, sus lavamientos, sus interpretaciones. ¿Para qué? Para crear un cerco de protección alrededor de la ley. Hermano, la ley no necesita ser protegida por ti. La ley de Dios, Dios la escribe en el corazón de las personas. Y es Dios el que va a hacer que una persona vaya hacia su ley o no vaya hacia su ley. Así que si nosotros queremos construir un cerco de protección y decir: hermano, es que no, hay que cumplir rigurosamente estos mandamientos, somos legalistas, igualmente fariseos que ellos. Hermanos, debemos tener cuidado con eso. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, verso 6. Respondiendo él les dijo, mire lo primero que le dice: qué amoroso, qué compasivo, misericordioso, clemente, ¿verdad? Hipócritas. La palabra es hupocrites, que literalmente es actor subido en una plataforma, actor de teatro. Eso les dice Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta, hermano? Enseñan como doctrina de Dios mandatos de hombres. Están agregando cosas a la ley de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, por ejemplo, de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, estos escribas, fariseos, estos rabinos habían agregado todo tipo de rituales para que, según ellos, entre comillas, ellos pudieran adorar a Dios de una mejor forma. Pero al final su adoración era vana. ¿Se da cuenta lo que dice el texto? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Su supuesta adoración exterior era eso, algo vano. Su corazón estaba lejos de Dios. Eran farsantes. ¿Me sigue, hermano? Estaban haciendo un teatro. Y el Señor Jesucristo los reprende por eso. El segundo error que cometieron estos fariseos es que no solamente agregan más cosas a la ley de Dios, agregan sus propios preceptos, sino que también hicieron sus agregados más importantes que la ley de Dios. Ellos hicieron sus agregados más importantes que la ley de Dios. Dice versículo 9: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Hermanos, ese es el mandamiento de la ley. La ley de Moisés decía: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Este es el primer mandamiento, con promesa, dice. Pero vosotros, dice Jesús, vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios,
todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Le explico un poco cómo está esto. Era muy importante dentro de la cultura judía, y bueno, sigue siendo importante también el día de hoy, que podamos honrar a nuestros padres, padre y madre. Pero en aquel tiempo la honra se daba a través de la protección económica, cuando los padres ya no tenían posibilidad económica, o ellos estaban incapacitados, o simplemente estaban ya demasiado viejos. Hoy tenemos jubilaciones, fondos de pensiones, pero en aquel tiempo no se tenía. Así que los hijos asumían ese cuidado de los padres. Bien, hasta aquí, hermanos. De pronto, los fariseos trataron de darle una vuelta a la ley. Le hicieron una subjugada. La jugada era que todo aquel que estableciera sus ingresos y ganancias como corbán, esto es ofrenda a Dios, entonces ya no tenía por qué ayudarle a sus padres. Algunos podrán decir, bueno, pero eso puede ser hasta bueno, darle a Dios, ¿no? El problema es que yo tomaba mis finanzas y yo decía delante del sacerdote, mis finanzas, mis ingresos y todo lo que tengo es corbán. Así que yo no voy a ayudar a mis padres durante el resto de sus vidas, pero yo me quedo con ese dinero. Eso decía la ley. Tú te puedes quedar con el dinero hasta el día en que te mueras. Y cuando mueras, tus familiares tienen que entregar ese dinero al templo como una ofrenda. Así que básicamente el dinero seguía en tus manos. El dinero realmente no era para Dios, era darle la vuelta a la tortilla, era cambiar el sentido del mandamiento. Finalmente era no solo deshonrar a los padres, sino deshonrar a Dios que había dado la ley. Hermanos, estos legalistas habían llegado a un punto tan alto en sus propias tradiciones que habían hecho mucho más importantes sus tradiciones que la mismísima palabra de Dios. Hay una colección de tradiciones judías del Talmud que se llama la Mishnah. La Mishnah es un conjunto de tradiciones judías escritas por rabinos. Y hay un punto dentro del Mishnah que dice de la siguiente forma, tenemos también en la pantalla: es mayor ofensa enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir la misma escritura. O sea, tú puedes faltarle el respeto a Dios y a su palabra, pero no toques a un rabino, porque la enseñanza de un rabino es más que palabra de Dios. Esa era la idea del Mishnah. Hermanos, cuidado, sumo cuidado con esto. La escritura, como decíamos hace un momento, es nuestra única norma de fe y de conducta. La escritura es nuestra regla infalible para conducirnos en este mundo. Nunca habrá nada más importante que lo que Dios ha revelado a su pueblo en su palabra. Nunca. No, pero es que tal pastor dijo. Nunca. Pero es que recibí una revelación. Nunca. Nunca. Si no, caemos en este mismo error. Caemos en el error de pensar que un pastor o que un líder religioso, su enseñanza es más confiable que la escritura, y no lo es. Hermanos, no hay nada más importante que lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, y nunca nadie podrá honrar a Dios si no se somete en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Pero este grupo de personas legalistas al final tenían tantas leyes, tantos agregados, tantas distorsiones, porque ellos se conformaban con cumplir externamente el deber. Esa es la idea del legalismo. Tú le agregas cosas para entonces saber qué es lo que puedes y no puedes hacer, y entonces tener un cerco de protección alrededor. El pastor Timothy Keller, comentando este texto, cuenta una anécdota. Él dice: hace algunos años yo tuve que enfrentarme con una señorita, una muchacha de 17 años,
que después de que yo prediqué un mensaje de amar al prójimo como a ti mismo, se me acercó para preguntarme que quién era mi prójimo. Cuando yo le dije que tu prójimo eran todos los que están a tu alrededor, la pregunta, dice Tim Keller, que la muchacha hizo es: ¿me puede usted especificar exactamente quiénes son y quiénes no son mi prójimo para poder honrar correctamente el mandamiento? Esa es una mente legalista. Porque el mandamiento no te dice específicamente si los que están a 3 cuadras de tu casa cuentan como prójimos y los que están a 4 ya no cuentan. El mandamiento te dice: ama a tu prójimo, cualesquiera que sea tu prójimo. Bueno, pero ¿le podemos descontar el hecho de que me ha hecho alguna maldad? No. Pero ¿le podemos descontar el hecho de que quizá no sea la persona más gentil? No. Tú has sido llamado por el Señor a amar a tu prójimo. ¿Me sigue, hermano? Hermanos, crear cercos alrededor para cumplir solamente externamente el deber, eso no sirve para nada. No sirve de nada. Porque al final, dice Jesús, el corazón está lejos de Dios. Es simplemente un ritual, es un teatro, es una pantomima. Hermanos, la limpieza exterior de la cual dependían estos legalistas, fariseos, saduceos, escribas, no puede solucionar el gran problema del hombre. Por más que te laves las manos, por más que te restriegues bien, el problema no está en tus manos. El problema del hombre es mucho más grande, y ahora Jesucristo nos va a mostrar cuál es el problema. Y es aquí el énfasis del texto de esta mañana. Nuestro segundo encabezado se titula: el corazón del problema es un problema del corazón. El corazón del problema es un problema del corazón. Vayamos al verso 14 de nuevo, hasta el verso 23. Dice: llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento aún? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Entendemos esto, ¿verdad? No necesito explicarlo, ¿verdad? Lo entendemos, ¿cierto? Esto decía haciendo limpios los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, de dentro, hermanos, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y como un final de impacto, Jesús dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, el día de hoy está muy de moda la psicología, ¿no es cierto? Todo el mundo escucha que mensajes psicológicos por aquí, que mensajes de autoayuda, de motivación, etcétera. La psicología nos dice que el problema del ser humano no está adentro. Tu problema no está en el interior, eso lo dice la psicología. La psicología dice: lo que tú tienes son complejos. Tienes un complejo de Edipo, complejo de Antígona, complejo de Beto a saber qué, complejos. La psicología dice que tus padres no te querían lo suficiente, no recibiste el suficiente afecto cuando tú fuiste un niño. La psicología dice también que tú eres una víctima de tu entorno o de tu estrato social. Eres una víctima. Si tú naces en una población negra, eres una víctima. Si tú naces en una población maya, eres una víctima. La psicología también dice que lo que tú tienes son problemas de autoestima. Tú tienes problemas de autoestima. Tú tienes que amarte más
Ámate más, dice la psicología. Al final, todo se trata de un problema exterior, externo. El ser humano entonces no es culpable de nada. La política. En los últimos años, la política ha tenido diferentes brazos: el capitalismo, el socialismo, el marxismo, el comunismo. Todas esas ideas políticas dicen a lo largo de la historia que lo malo de la sociedad no está dentro del corazón humano. Y estoy citando a un autor socialista. Lo malo de la sociedad no está dentro del corazón humano, se encuentra en las estructuras sociales y en la falta de educación. Y si eso cambia, dice este autor, las sociedades humanas alcanzarán la grandeza. O sea, cambia la estructura social, cambia la educación, y entonces las sociedades humanas alcanzarán la grandeza. Hermano, yo no estoy diciendo que la educación no aporte. Yo no estoy diciendo que las estructuras sociales bien establecidas no aporten. Al contrario, de verdad, cambian y aportan a la sociedad. Lo que estoy diciendo es que el corazón del problema no radica en lo exterior, en las cosas que hagamos. Lluvia. La misma religión nos hace creer también que si hacemos ciertas cosas, como venir a la iglesia, orar, asistir a las reuniones de ayuno, asistir a intercesión, ir al Cerro Quemado a orar, si hacemos ciertas cosas, o si dejamos de hacer otras cosas, no, es que yo ya dejé de fumar, yo ya dejé de beber, yo ya dejé de mirar televisión. Si hacemos otras ciertas cosas y nos esforzamos al máximo por ser buenos, entonces todo cambiará. Psicología, mal. Política, mal. Religión no es la salida. El Evangelio de Jesucristo nos dice que debemos atacar el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El corazón. El verdadero problema es el corazón humano. No importa lo que hagamos, no importa lo mucho que lo intentemos, las soluciones externas no afectan el alma. Si limpiamos el exterior, no servirá de nada. ¿Por qué cree usted que si limpiamos el exterior no servirá para nada? Mire lo que dice el mismo Señor en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El problema es la mancha de nuestro pecado. El problema es nuestro corazón. Hermanos, el verdadero problema del ser humano no está afuera. El terrible problema con el que todos nacemos, y no se pierda aquí, por favor. Si se ha dormido en toda la prédica, despierte en este momento. Es importante. El verdadero problema con el que todos nacemos es que nuestro corazón se encuentra sucio, depravado e inclinado hacia el pecado. Ese es el problema. Nuestro corazón se encuentra sucio, depravado e inclinado hacia el pecado. Todo lo vemos malo, todo lo vemos sucio, todo es pecaminoso a nuestros ojos, pero no porque afuera esté pecaminoso, sino porque nosotros somos pecaminosos por dentro. Hermanos, Cristo dijo: los malos pensamientos, los adulterios, escuche bien, los malos pensamientos, los adulterios. Pero un adulterio es la acción de un hombre o una mujer de involucrarse íntima y sexualmente con otra pareja que no es la suya. Adulterio. Esa sería la definición, ¿no es cierto? Pues no, todo nace del corazón. Porque cuando un hombre mira con codicia a una mujer, ya está cometiendo adulterio. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, dice Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos queridos, tú no necesitas pecar de hecho para estar pecando delante del Señor. Tú no necesitas consumar el acto de homicidio para estar cometiendo homicidio. Todo, dice Jesús, todo el que le llame racá a su hermano, racá es idiota, tonto, cabeza hueca. Todo el que le llame racá a su hermano es un homicida. ¿Me sigue, hermano? ¿Estoy siendo muy intenso? ¿No?
Hermanos, escuche esto porque es importante. En ocasiones, cuando nosotros hacemos algo que sabemos que está mal, sabemos que está mal y lo hacemos. Y cuando hacemos esas cosas, decimos frases como esta, y yo las he dicho también, hermanos, así que aquí nos vamos todos colados. Decimos frases como esta: perdí los estribos. Perdóname, es que perdí los estribos. Discúlpame, es que se me cruzaron los cables. Es que ese no era yo. No quise hacerlo. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? ¿Amén? ¿Puedes decir amén? Hermanos, cuando gritamos, cuando nos airamos, cuando miramos con deseo y lujuria a otra persona, cuando mentimos, cuando tenemos celos, envidia, odio, rencor, resentimiento, amargura, soberbia, orgullo, eso es lo que somos verdaderamente. Eso es lo que somos. No, es que ese no era yo. No, sí, ese eras tú. No, lo que tú me estás mostrando en otros días es una apariencia de piedad. Porque lo que somos verdaderamente es estribos perdidos, cables cruzados. Como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Hermanos, el problema del hombre no es lo externo. El problema del hombre es su propio corazón. Lo que entra por la boca sale al excusado, pero lo que sale de nosotros es porque está dentro de nosotros. Si miras con sinceridad hacia lo más profundo de tu corazón, no verás un corazón tierno y delicado que rebosa misericordia, amor y paz. Si con sinceridad miras tu corazón, te darás cuenta de que hay orgullo, vanidad, envidia, engaño, gritería, rencor, pleitos, malos pensamientos, malos deseos, chismes, murmuración, falta de perdón. Charles Spurgeon decía: no me preocupa cuando las personas dicen cosas malas de mí, porque si supieran verdaderamente cómo soy, se aterrorizarían. Hermanos, esa es nuestra realidad. Y debemos tener cuidado, porque a veces queremos tapar todo eso a través de una vida religiosa, aún dentro de la misma iglesia, con apariencias de piedad. Hermano, hemos tenido momentos de confesión de pecados. Hemos tenido momentos donde abrimos nuestro corazón. Las damas lo han hecho, los varones lo han hecho, los hermanos de alabanza lo han hecho, hasta los adolescentes lo han hecho, donde han abierto su corazón, han confesado entre ellos su pecado, o hemos confesado entre nosotros nuestro pecado. Hemos sido transparentes. Pero hermanos, hay personas que todavía piensan que la apariencia de piedad les va a hacer genuinamente piadosos, y eso no es así. Necesitamos confesión, oración, arrepentimiento. Necesitamos acercamiento al Señor, porque hermano querido, la religiosidad puede hacer que nosotros momentáneamente cambiemos actitudes, pensamientos, hábitos o vicios, pero nunca, jamás, la religiosidad nunca podrá cambiar el corazón. Nunca. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Había una mujer que tenía una cerdita, una cochinita, una puerquita, como usted le quiera llamar, una chancha. Y esta mujer lavaba todos los días a su cerdita, la perfumaba y le ponía vestidos rosados, turquesa, pastel, ¿verdad? De hecho, estas dos, la mujer y la cerdita, paseaban juntas por la calle, muy felices y contentas, todos los días. Y todos se asombraban de la delicadeza que tenía la cerdita, porque la cerdita iba caminando, ¿verdad? Como que fuera entre nube y nube. Pero un día, la mujer dejó a la cerdita sola en casa, y cuando regresó, se encontró a la cerdita revolcándose en el lodo y comiéndose toda la basura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es su naturaleza. Su naturaleza es ser una puerquita. Hay un dicho que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Hermano, aunque la puerquita se vista con vestidos ostentosos, seguirá siendo puerquita. Aunque el hombre se vista de religión, aunque el hombre se vista de rituales, aunque el hombre se vista de prácticas, de restricciones, como dice Paul David Tripp, el corazón del problema siempre será el problema del corazón. Está en el corazón el problema. Tú no puedes maquillar tu corazón, no lo puedes. Permíteme ponerlo más claro todavía. Hermanos, el problema que tiene el hombre no son los vicios. Uy, es que él es un alcohólico, hay que resolver el alcoholismo. No, el problema no son los vicios, son los ídolos del corazón. ¿Cómo así? Sí, hemos puesto en el trono de nuestra vida a un Dios que no es el verdadero Dios. El problema no es la adicción, son los vacíos del alma. ¿Por qué se meten cocaína, heroína los adictos, hermano? Porque su alma está vacía, su corazón está vacío. El problema no es la pornografía, no es la pornografía. Podríamos quitar toda la pornografía del mundo, restringirla. El problema es la lujuria y la codicia que está en el corazón humano. Aún sin pornografía, la mente produciría pornografía. Hermanos, nadie tiene problemas con la baja estima, como dice la psicología. Nuestro problema, por el contrario, es que somos demasiado orgullosos y somos muy egolátricos y nos amamos demasiado a nosotros mismos. En una ocasión le preguntaron a Blaise Pascal, un matemático, filósofo y teólogo, ¿por qué crees que las personas se quitan la vida? ¿Por qué se suicidan? Y su respuesta fue interesante. Él dijo, porque se aman demasiado. ¿No sería al revés? ¿No sería que su estima es baja y que se aman demasiado poco? No, se aman mucho y no están dispuestos a sufrir y enfrentar lo que la vida les presenta. Así que en su mente la mejor opción para su problema es estar muertos, porque estando muertos están mejor. Así que su problema no es que se estiman poco, es que se estiman mucho. ¿Me sigue, hermano? Hermano, el hombre no nace esencialmente bueno, como asegura el Papa Francisco. El hombre nace en pecado, como asegura nuestro Dios en su palabra. Hermano querido, el problema entonces está dentro de tu corazón, está dentro de mi corazón. El problema está ahí. Los fariseos y escribas trataban de limpiar sus vidas a través de la limpieza de manos. Eso es ridículo. Ellos trataban de hacer limpiezas y lavamientos externos para presentarse delante del Dios que es 3 veces santo. Con lavarte las manos no es suficiente, porque Dios es santo, santo, santo. No es suficiente. Es imposible lavar lo externo y querer estar limpio en el interior, porque el corazón está contaminado. Y no importa con lo que te laves por fuera, échate lejía, amontona jabón, pero la mancha sigue ahí. El problema del hombre es espiritual y necesita una solución espiritual. Necesitamos no limpiar el corazón, necesitamos un nuevo corazón. Eso es lo que necesitamos, un nuevo corazón. John Piper utiliza este ejemplo. Él dice, imagina que un día me despierto por la mañana y trato de hacerle un pastel a mi esposa y me voy a la cocina y entonces se me pasa la mano con la sal en vez de echarle azúcar. No le echo levadura al pastel y encima lo meto y se me olvida que lo dejé en el horno. Así que cuando voy a verlo, lo saco y está completamente quemado, totalmente lleno de sal, y no se infló porque no tenía levadura. Dice Piper, tú no puedes tomar ese pastel, quitarle lo raspado de lo quemado que tiene, echarle azúcar glass encima y tratar de soplarle para que se infle. Tú tienes que tomar ese pastel, tirarlo a la basura y volver a hacer otro pastel. Eso es lo que necesita el corazón humano. No necesitamos remedios externos ni lavamientos externos.
necesitamos un cambio de naturaleza. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: el poder del evangelio. Limpieza de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace el evangelio. Y si con lo único que tú te vas el día de hoy es con esto, habrá valido la pena esta enseñanza. El evangelio tiene poder para limpiarte de adentro hacia afuera. No cabe duda, hermanos, que toda la explicación que nuestro Señor Jesucristo estaba dando a aquel grupo de personas sobre la contaminación del hombre, del corazón del hombre, esa explicación de Jesús tenía la intención de aclararles cuál sería el punto de acción de su obra redentora. Jesús no se tomó el tiempo, y hermano, es una gran explicación, y nosotros no encontramos en Marcos una explicación tan grande como esta. Y de hecho lo encontramos a la mitad, justo a la mitad de Marcos. Aquí nosotros tenemos la explicación de cuál es el punto de acción de la obra redentora de Cristo. ¿Cuál sería el punto de acción? ¿Qué es lo que Cristo ha estado mencionando una y otra vez? ¿De dónde vienen los malos pensamientos, las iras, las contiendas? ¿De dónde? ¿Cuál sería el punto de acción de Cristo? El corazón. Hermanos, de hecho, esa era la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Leamos Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pausa. Señor, ¿cómo es posible? Tú mismo nos acabas de decir también en Jeremías, otro profeta, que aunque nos echemos lejía o amontonemos jabón, la mancha no se quita. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seremos limpiados de nuestras inmundicias y que nuestros ídolos serán limpiados? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ocurrirá eso? Mire lo que dice a continuación: os daré corazón nuevo. Este es el punto. Ese es el evangelio. El evangelio es en esencia un cambio de corazón, un cambio de afectos. Es vida en el alma cuando no la hay. ¿Cómo? ¿Cómo habrá vida en el alma cuando no la hay? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, este es el milagro del evangelio. Este es el precioso milagro del evangelio. Pero para que este milagro transformador ocurra, nuestro Señor Jesucristo tendría que vestirse con ropajes de pecado. Él tendría que volverse inmundo. Él tendría que subirse a una cruz, asumir nuestra culpa, tomar nuestro castigo, vestirse de nuestra inmundicia, o como lo dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, complete el texto, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Hermanos, este es el milagro transformador del evangelio. Cristo vistiéndose de nuestra inmundicia y vistiéndonos a nosotros de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la promesa final. ¿Se recuerda? Apocalipsis 19, que dice: y vi a la novia esperando al novio, y la cual estaba vestida de lino fino y resplandeciente, esperando al rey. Hermanos, a través de Jesucristo, Dios nos ha vestido con ropa limpia y costosa. A través de Jesucristo hemos sido lavados de nuestros pecados. A través de Jesucristo, de esa fuente, como lo cantábamos hace un momento, ¿recuerda? ¿Cómo dice la canción? Hay una fuente que lava todo mi interior. Hermanos, es esa fuente de vida que es Cristo mismo. Una limpieza ritual y legalista, un hacer o dejar de hacer ciertas cosas de afuera hacia adentro, no sirve de nada. No va a cambiar nada, no va a cambiar tu corazón. Pero una limpieza de adentro hacia afuera, cambiando tu corazón y dándote nueva vida, esa limpieza sí funciona. Esa limpieza sí cambia. Si tú estás en Cristo por la fe, tienes un corazón nuevo y estás limpio a los ojos de Dios.
por medio del lavamiento en su sangre. Estás limpio a los ojos de Dios. Sí, pero yo sigo pecando. Sí, sigues pecando. Y tienes una lucha contra eso. Y te tienes que recordar a ti mismo el evangelio de que tú no eres esclavo del pecado. Cada día, cada momento, yo no soy esclavo del pecado. Yo no soy esclavo del pecado. Mi corazón está encendido en afectos por Dios. Mi corazón en Cristo ya no es escoria. Tengo un nuevo corazón y ahora puedo honrar los mandamientos del Señor. ¿Por medio de qué? Del lavamiento en la sangre de Cristo. No necesitas lavamiento de manos. Necesitamos el lavamiento en su sangre, el perdón de pecados. Así que, hermanos, como cristianos, no podemos gloriarnos en lo que somos, en lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Como cristianos, solo podemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo, en su amor, en su misericordia y en su gracia inmerecida, porque solo por Cristo nuestro corazón ha sido transformado. Solo por Cristo nuestro corazón ha sido lavado por medio de su sangre. Y si hay alguien en este lugar, quien quiera que sea, o viendo la transmisión, si hay alguien aquí que reconoce en este día que su corazón está completamente sucio, que su corazón está todavía completamente manchado, querido amigo, déjame decirte, o déjame hacerte un llamado: corre a la cruz. Hay gracia para ti, hay gracia en la cruz, hay perdón de tus pecados. Corre a la cruz, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Pero si por el contrario eres alguien que está en este lugar y tus pecados ya han sido limpiados, han sido lavados, han sido perdonados por la hermosa sangre de Cristo, ¿cuál es tu responsabilidad? Si tú ya has sido regenerado, si tienes ya un nuevo corazón, si tú ya estás limpio por la gracia salvadora, ¿qué tienes que hacer ahora? Seguirte limpiando, seguir limpio, seguir limpio, seguir en santidad, seguir caminando en santificación, en el proceso de santificación. Pero hay varias cosas que quiero decirte y con las que quiero terminar el día de hoy. Primero, en primer lugar, en este proceso de santificación, no apuntes a cosas externas, apunta al corazón. En este proceso de santificación donde tú tienes que continuar limpio y limpiándote, no apuntes a lo externo, apunta al corazón. Porque todavía en el corazón quedan vestigios de aquello que algún día fue lo que no debía estar. Deseos, anhelos engañosos, ídolos del alma, afectos corruptos. Hermano, tú tienes la tarea, la labor de identificar todo eso en ti. ¿Hay algún ídolo? ¿Hay algún anhelo descontrolado? ¿Hay algún deseo carnal que todavía está en ti? Identifícalo, reconócelo y destrúyelo, porque tu corazón tiene nueva vida en Cristo. Una buena pregunta que podemos hacernos para apuntar al corazón es: ¿cuál es mi motivación para lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? Déjeme darle ejemplos sutiles de legalismo. ¿Por qué nos congregamos en la iglesia, hermanos? ¿Por qué te congregas? ¿Es parte de tu checklist de la semana? O sea, tú tienes que cumplir con un organigrama ejecutivo laboral religioso. Check. ¿Vienes a la iglesia porque te lo dicen o porque te empujan a eso? Eso es legalismo. ¿Vienes a la iglesia para obtener algo de Dios? Eso es legalismo. Por todo lo contrario, ¿te congregas porque has recibido el llamado santo de Dios para amarle, para buscarle, para rendirte ante su presencia? Bien, eso es el evangelio, una motivación del corazón. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? Porque me lo dicen. Porque en la iglesia dice que el que no ora, el que no lee la Biblia no es cristiano. No, eso sácatelo de la cabeza. Porque un ateo
puede leer su Biblia y puede orar mejor que tú. Ese no es el punto. El punto del corazón es que tú digas: un cristiano desea leer la Biblia, desea orar, desea pasar tiempo con el Señor, desea pasar tiempo con la iglesia. Hermano, le recuerdo, si Cristo le dice a los legalistas y fariseos que su adoración es vana porque es exterior, entonces la verdadera adoración viene de un corazón que de verdad se deleita en el Señor y que le ama vigorosamente. Lo segundo que debo decirte es que debemos tener cuidado, porque aunque no lo parezca, todos nosotros somos legalistas en recuperación. Todos venimos de un pensamiento legalista. Así que estamos expuestos a caer en las sutilezas del legalismo. Permítame ponerle ejemplos. Podemos volvernos inseguros de nuestra salvación porque no logramos hacer lo que deberíamos estar haciendo. Es que yo no oro como el pastor dice que debería orar, es que yo no deseo leer la Biblia como debería estarlo haciendo, y empiezo a estar inseguro. Y por cuanto empiezo a estar inseguro, entonces quiero hacer más para ser aceptado o ser limpiado. Eso es legalismo. El querer hacer más para ser limpiado o ser aceptado es legalismo, porque tu aceptación depende de Cristo y no de ti. Así que no seas inseguro. Pero también el legalista que llevamos dentro puede volvernos orgullosos por nuestros logros espirituales. Yo sí leo la Biblia, yo sí oro. Hermanos, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, y él decía que era el mayor de los pecadores, porque con un nivel de madurez más grande te consideras más pecador. Eso no implica que te haces una escoria, que eres una basura, no, reconoces más tu pecado, entiendes más quién eres. No te vuelve orgulloso, por todo lo contrario, te lleva hacia abajo, pone tus pies sobre la tierra. Martin Lloyd-Jones solía decir: una iglesia que tiene los pies sobre la tierra no tiene miedo a caerse. Hermanos, nosotros debemos actuar así, con humildad, no con orgullo, porque nuestros logros espirituales son muy poquitos. A veces podemos volvernos, incluso con este legalista que llevamos dentro, podemos volvernos hipercríticos y juzgar a nuestro hermano que está cerca, porque él no cumple con el estándar que tú tienes en tu mente. Hermano, perdóname lo que yo te voy a decir en el nombre del Señor. El estándar no eres tú ni tu mente. El estándar es Cristo, perfectamente santo, justo, puro. Y si tú no llegas a ese estándar, no juzgues a tu hermano tampoco por no llegar ahí. No podemos ser hipercríticos con el pecado de los demás. O incluso hay algunos que son arrogantes, porque pensamos que somos mejores. No hay nada que nos haga mejor que los demás. Al contrario, esta enseñanza de hoy nos debe hacer pensar que somos menos que los demás. Yo soy menos que el otro. El fariseo, el escriba, en sus lavamientos se creía más. Eso lo hacía arrogante, soberbio, superior. Cuánta religiosidad estéril hay en eso. Hermanos, no debemos ser arrogantes, ni inseguros, ni orgullosos, ni hipercríticos, ni arrogantes. Es por eso que yo termino con un llamado. Hermano, predícate el evangelio de la gracia cada día. Predícate el evangelio de la gracia cada día. ¿Cómo yo voy a estar firme contra las acechanzas del diablo? Usa la armadura del creyente. ¿Qué es la armadura del creyente, hermano? ¿Qué es? Es evangelio, 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 evangelio y evangelio. Ponte el evangelio en la cabeza, ponte el evangelio en el pecho, ponte el evangelio en las piernas, ponte el evangelio en la mano, ponte el evangelio en todas partes, dice Pablo. Ponte el evangelio en todos lados. Hermanos, teniendo un terrible problema de corazón, fuimos llamados por gracia, fuimos lavados por gracia, fuimos limpiados por gracia, y necesitamos más gracia para ser santificados cada día. Es por gracia. Predícate el evangelio, predícate cada día el evangelio.
Hazte partícipe de esta buena noticia. La buena noticia es que tú eres un desastre, pero Cristo es un gran Salvador. Esa es la buena noticia. Hermano, no dependemos de lo que hagamos ni de lo que dejemos de hacer. Dependemos de Cristo.